En el momento más esperado, cuando millones de personas alrededor del mundo dirigían su atención hacia Marte, algo insólito ocurrió. El portal oficial de la NASA, encargado de transmitir en tiempo real las imágenes de sus misiones, quedó súbitamente fuera de servicio. Justo en el instante en que el objeto interestelar conocido como 3I Atlas realizaba su acercamiento más peligroso al planeta rojo. Los rovers Perseverance y Curiosity estaban allí, en la superficie marciana, perfectamente, posicionados para observar el fenómeno. No había excusa para no captar aquel instante. Sin embargo, lo que debía ser una transmisión abierta y transparente se convirtió en un silencio digital inquietante. Las imágenes desaparecieron, y con ellas surgieron las sospechas. Pocas horas después, el sistema volvió a funcionar. Nuevas fotografías aparecieron, esta vez mostrando un rastro alargado en el cielo marciano. ¿Era realmente la silueta del 3I Atlas o tan solo el resultado de la exposición prolongada de las cámaras? No existía certeza absoluta, pero la duda ya estaba sembrada. Para muchos, aquellas eran las primeras imágenes del objeto interestelar captadas desde Marte. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué todos los ojos estaban puestos en este visitante cósmico? Porque el 3I Atlas no es un cometa común. Es el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la astronomía y desde el inicio estuvo rodeado de anomalías desconcertantes. Su masa estimada supera los 3.000 millones de toneladas, un número tan desproporcionado que rompe todas las expectativas estadísticas. Según los cálculos, para encontrar un cuerpo de ese tamaño, deberíamos haber detectado al menos 1.000 objetos interestelares antes. Pero apareció en tercer lugar. ¿Un golpe de suerte cósmica o algo más? El desconcierto no termina ahí. A diferencia de los cometas conocidos, el Atlas muestra una cola que apunta hacia adelante, una estructura que parece brotar desde su mismo frente. Ni un mismo. Siquiera los modelos más conservadores de la ciencia han logrado explicar este comportamiento. Y cuando se analiza su composición, surge otra sorpresa. Una presencia anómala de níquel con una escasez extrema de hierro. En la naturaleza, esa proporción no existe. Algunos se atreven a decir que un patrón así solo puede explicarse mediante procesos de industrialización. Como si fuera poco, su trayectoria se alinea con la eclíptica planetaria, como si alguien hubiera trazado con precisión su ruta para que realizara acercamientos sucesivos a Marte, Venus y Júpiter. La probabilidad de que esto ocurra por azar es prácticamente nula. Y aún más inquietante, el 3I Atlas atraviesa la zona habitable de nuestro sistema, ese frágil equilibrio donde la vida es posible. Mientras tanto, en Europa, los cielos se llenan de drones misteriosos. Aeropuertos en Alemania, la República Checa y la propia Italia se han visto obligados a cerrar ante la presencia de objetos que nadie logra identificar. ¿Casualidad o señales de que algo mayor se está desplegando sobre nuestras cabezas? En este documental vamos a desentrañar paso a paso cada una de estas anomalías. Vamos a cuestionar la versión oficial y a mostrar por qué el 3I Atlas se ha convertido en el enigma más inquietante de nuestra era. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Estamos frente a un simple cometa o a la prueba más cercana de que no estamos solos? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir este viaje hacia lo desconocido. Mientras el mundo se preguntaba qué estaba ocultando la NASA, comenzaron a circular las supuestas primeras imágenes del 3I Atlas registradas desde Marte. El rover Perseverance, equipado con cámaras de alta resolución y diseñado para documentar cada detalle del suelo marciano, parecía haber captado algo más allá del horizonte, una silueta alargada cruzando el cielo, un trazo luminoso que contrastaba con la quietud rojiza del planeta. A primera vista, los especialistas señalaron que aquella forma podía deberse a un simple efecto de exposición. Cuando una cámara sigue un objeto que se desplaza rápidamente, la luz deja un rastro y alarga su figura. Pero no todos quedaron satisfechos con esa explicación. Muchos aseguraron que la longitud anómala del rastro coincidía con la descripción del Atlas, un cuerpo extendido muy diferente de los cometas comunes, que suelen mostrar una cola bien definida hacia atrás, jamás hacia adelante. El detalle más perturbador fue que estas imágenes no aparecieron de inmediato. Durante horas, lo único que los servidores de la NASA mostraban eran archivos en blanco, como si alguien hubiera borrado deliberadamente las capturas. La situación cambió solo después de que portales europeos de astronomía afirmaran haber recibido datos paralelos. Entonces, casi de manera repentina, los archivos comenzaron a actualizarse. No fue únicamente Perseverance. El veterano rover Curiosity, aún operativo en otra región marciana, también estaba en posición de registrar el fenómeno. Y aunque sus cámaras no poseen la misma calidad que las de su sucesor, varios analistas afirmaron que detectaron un objeto luminoso transitando el firmamento. De nuevo,
Los rastros parecían demasiado definidos para atribuirlos únicamente a fallos técnicos. Lo más inquietante es que no solo la NASA estaba mirando. La Agencia Espacial Europea, ESA, confirmó que tanto la sonda Mars Express como el ExoMars Trace Gas Orbiter estaban rastreando al visitante interestelar. Si varias agencias espaciales destinaron recursos a seguirlo, es porque este cuerpo no era, bajo ninguna circunstancia, un simple cometa sin importancia. El narrador Richard, en su transmisión, lo resumió con claridad. Cuando mato la cobra, muestro la cobra. En pantalla, mostró las secuencias que supuestamente revelaban la aparición del Tracy Atlas desde suelo marciano. Allí estaba, un trazo que emergía desde el horizonte y ascendía lentamente. Para muchos, esa fue la confirmación de que algo grande estaba ocurriendo. Pero la comunidad científica oficial insistió en el escepticismo. Es ruido visual, no un objeto estructurado, afirmaron algunos astrónomos. Sin embargo, la duda quedó abierta. ¿Por qué justo en el momento clave las transmisiones fallaron? ¿Por qué liberar las imágenes horas después y en un formato tan limitado? La percepción pública fue clara. Hubo censura. Lo cierto es que, confirmado o no, aquel registro marciano se convirtió en el primer timelapse del 3I Atlas captado fuera de la Tierra. Y con ello, la sospecha creció. Si los rovers en Marte podían verlo tan claramente, ¿qué más estaban observando que aún no nos han mostrado? En el vasto silencio del cosmos, cada objeto que se desplaza lleva consigo una firma única, su masa. Y en el caso del 3I Atlas, esa firma desafía todas las expectativas científicas conocidas. Según las estimaciones más recientes, este objeto interestelar posee una masa superior a los 33.000 millones de toneladas. No se trata de un error de cálculo ni de una teoría marginal. Esta cifra ha sido corroborada por observaciones múltiples, desde telescopios terrestres hasta sondas en órbita. Pero, ¿qué significa realmente ese número? Para ponerlo en contexto, el 3I Atlas es 1000 veces más masivo que cualquier otro objeto interestelar que la humanidad haya identificado. El cometa interestelar Borisov, descubierto en el año 2019, era apenas una fracción de ese tamaño. Incluso el polémico Oumuamua, el primero de 1900, su tipo tenía dimensiones y peso modestos en comparación. Lo más inquietante es que, estadísticamente, no deberíamos haberlo encontrado aún. Según los modelos actuales de población interestelar, la probabilidad de detectar un objeto de este tamaño tan temprano es ínfima. Para hallar algo así, los astrónomos tendrían que haber identificado al menos 1000 objetos menores primero. Y sin embargo, el Atlas es apenas el tercero. Es como si un pescador lanzara su red por primera vez en el océano y atrapara una ballena. Los números simplemente no cuadran. ¿Tuvimos suerte? ¿Somos testigos de una anomalía estadística única? ¿O este objeto no pertenece realmente al conjunto natural que la ciencia ha modelado? Algunos investigadores han sugerido que quizás el Atlas no sea un cuerpo sólido, sino una especie de estructura hueca, como si su gran masa estuviera distribuida de manera peculiar. Otros, más atrevidos, proponen que su densidad sugiere tecnología oculta, algún tipo de maquinaria interna o sistema de propulsión desconocido. Y aquí es donde surgen las comparaciones con sondas interestelares humanas como Voyager o Pioneer. Si la civilización terrestre ha sido capaz de enviar artefactos fuera del sistema solar con tecnología del siglo XX, ¿qué podría lograr una civilización millones de años más avanzada? Un objeto con esa masa, esa trayectoria y esa estabilidad no parece, según algunos expertos, obra del azar. Otro dato llamativo: el Atlas no se fragmenta. A pesar de acercarse a diferentes cuerpos celestes, de recibir radiación solar intensa y de pasar por campos gravitatorios extremos, el objeto permanece estable, íntegro, sin señales de erosión o desprendimiento, algo que no ocurre con cometas normales, que suelen mostrar grietas, eyecciones, colapsos. La comunidad científica tradicional ha intentado explicar esta resistencia apelando a teorías como el refuerzo de la estructura interna por metales pesados o la composición ultracompacta, pero esas teorías no explican su origen. Y si su origen es tan improbable, tan estadísticamente imposible, entonces debemos plantearnos una posibilidad inquietante. ¿Y si el 3I Atlas no fue encontrado por azar? ¿Y si fue enviado? Porque cuando los números dejan de tener sentido, la ciencia ya no ofrece certezas. Solo queda el misterio. Una de las imágenes más desconcertantes captadas del 3I Atlas no tiene que ver con su masa, su trayectoria o su origen, sino con algo mucho más visual y perturbador. Su cola apunta hacia adelante. Desde que el astrónomo amateur Stephen Burns procesó las primeras secuencias en formato timelapse, una anomalía saltó a la vista.
Mientras los cometas convencionales expulsan gas y polvo por efecto del viento solar, lo que genera una cola que se extiende en dirección opuesta al Sol, el 3I Atlas parecía tener un emisor activo en su frente. Esa formación, esa proyección de materia, no coincidía con ningún modelo natural conocido. Los expertos intentaron explicarlo como una distorsión óptica, un ángulo desfavorable o una sobreexposición. Sin embargo, varias imágenes captadas desde distintos puntos, incluyendo el telescopio espacial Hubble, confirmaron lo impensable. La cola emergía desde la parte delantera del objeto. Esto llevó a algunos astrofísicos independientes a sugerir que lo que se estaba observando no era una cola, sino un chorro de impulso. Es decir, una posible forma de propulsión, como si el 3I Atlas estuviera utilizando algún tipo de tecnología de plasma o iones para desplazarse o desacelerar. El célebre astrónomo Avi Loeb ya había advertido en el pasado sobre este tipo de anomalías. En sus palabras, algunos objetos interestelares podrían estar usando métodos de desplazamiento desconocidos para nosotros, y si lo están haciendo, entonces ya no hablamos de simples rocas. Otro detalle refuerza esta hipótesis. La cola del 3I Atlas no se dispersa como polvo o gas. Permanece focalizada, intensa y dirigida. Si fuera una emisión natural, como ocurre con los cometas del sistema solar, el material se extendería en forma de abanico, con partículas moviéndose al azar bajo la influencia del viento solar. Pero aquí, la línea es limpia, casi demasiado perfecta. Además, no hay evidencia de una segunda cola, la llamada cola iónica, que todos los cometas suelen mostrar en mayor o menor grado. La ausencia de esa estructura adicional sugiere que el objeto no se está comportando como un cuerpo volátil tradicional. Algunos astrónomos escépticos afirman que esta cola hacia adelante podría deberse a una refracción temporal del brillo solar o incluso a un efecto desconocido de interacción con campos magnéticos interplanetarios. Pero la comunidad conspirativa y muchos entusiastas del fenómeno OVNI sostienen otra cosa. El 3I Atlas se está moviendo por su cuenta. Y si esa cola es en realidad un sistema de impulso activo, entonces ya no estamos frente a un viajero pasivo arrastrado por la gravedad, sino frente a una nave con rumbo y propósito. Una pregunta inevitable surge entonces. ¿Hacia dónde se dirige exactamente? ¿Y por qué pasa casi con precisión quirúrgica tan cerca de planetas clave como Marte, Venus y Júpiter? La posibilidad de que esa cola sea un motor nos obliga a reconsiderar todo, porque si un cometa tiene propulsión, ya no es un cometa, es algo más, algo diseñado. Cuando los científicos lograron obtener los primeros datos espectroscópicos del 3I Atlas, lo que encontraron dejó incluso a los más escépticos en completo silencio. La composición química del objeto no coincidía con ningún patrón natural previamente registrado en cometas, asteroides o incluso en meteoritos caídos en la Tierra. El análisis reveló una concentración anómala de níquel, un elemento común en cuerpos rocosos del sistema solar, pero con una proporción inesperadamente baja de hierro. En un principio, los astrónomos asumieron que tal vez se trataba de una interpretación errónea de los datos, pero más observaciones confirmaron la rareza. El Atlas mostraba níquel enriquecido, con niveles casi nulos de hierro. Aquí comienza la verdadera sospecha. En la naturaleza, la formación de metales como el níquel y el hierro ocurre de manera conjunta en eventos de nucleosíntesis estelar. Es decir, nacen juntos, en proporciones similares, cuando una estrella explota en forma de supernova. No existen procesos naturales conocidos que separen ambos elementos de forma tan radical. Entonces, ¿cómo explicar un objeto con alto contenido de níquel y casi nada de hierro? Solo hay una respuesta plausible en los términos actuales de la ciencia: intervención artificial. La metalurgia avanzada, tal como la conocemos en la Tierra, permite separar elementos mediante técnicas de refinamiento y procesamiento industrial. Un contenido de níquel tan puro y selectivo no se encuentra en la naturaleza, pero sí en aleaciones diseñadas por ingeniería humana. ¿Estamos entonces frente a un objeto fabricado? ¿Podría ser una estructura recubierta con una capa metálica para resistir el paso interestelar, proteger su núcleo o incluso camuflar su interior? Algunos astrofísicos alternativos han propuesto que esta composición podría actuar como una forma de escudo térmico, o tal vez como un conductor específico para manejar energía o propulsión. Otros han comparado la firma espectral del 3I Atlas con restos metálicos encontrados en satélites artificiales desintegrados en la atmósfera terrestre. La coincidencia, aunque parcial, ha sido suficiente para disparar alarmas. La propia NASA, presionada por astrónomos independientes, admitió que la composición del objeto presenta características que merecen más investigación. Sin embargo, en los foros especializados la discusión ya estaba ardiendo. Esto no es un cometa. Más aún,
El hecho de que el Atlas no muestre signos de descomposición, sublimación o fragmentación comunes en cuerpos con alto contenido de hielo refuerza la idea de que no. Está hecho de los mismos materiales que los cometas comunes. ¿Y si no es un cometa? ¿Qué es? Una teoría emergente sugiere que podríamos estar frente a una sonda de reconocimiento, diseñada con metales refinados, capaz de resistir las condiciones extremas del viaje interestelar y oculta bajo la apariencia de un objeto natural. La historia de la humanidad cambió cuando comenzamos a construir máquinas para explorar otros mundos. Tal vez ahora estamos viendo el reflejo de otra civilización que hizo lo mismo, y su firma química está escrita en su piel metálica. Cuando parecía que el enigma del Tracy Atlas no podía volverse más extraño, un nuevo dato sacudió a la comunidad científica. Esta vez no se trataba de su trayectoria, su masa ni su composición química. Lo que se descubrió fue aún más insólito. El objeto presenta una polarización negativa extrema. ¿Pero qué significa esto? En astronomía, la polarización es una medida de cómo la luz se orienta al reflejarse o atravesar una superficie. Cuerpos como cometas, asteroides o lunas reflejan la luz solar de manera parcialmente desordenada, generando un patrón de polarización predecible. Este patrón puede decirnos mucho sobre la textura, la composición e incluso la estructura microscópica de un objeto. Sin embargo, el Tracy Atlas rompe completamente con ese patrón. Los instrumentos más sensibles de medición, incluyendo telescopios equipados con polarímetros de precisión, detectaron una polarización negativa tan intensa que no hay precedente conocido en la naturaleza. Ningún cometa, asteroide ni planeta observado ha mostrado una respuesta óptica tan radical. Esta anomalía ha hecho que algunos investigadores consideren seriamente dos posibilidades inquietantes. La primera, que el Tracy Atlas esté rodeado por algún tipo de escudo reflectante o campo de distorsión óptica, como si una estructura envolviera el objeto, dispersando la luz de forma totalmente antinatural. La segunda, que posea un campo electromagnético activo, una burbuja de plasma o alguna clase de protección energética, similar a lo que ciertos modelos teóricos han propuesto como defensa para naves interestelares. Ambas explicaciones escapan al marco de lo natural. Lo más sorprendente es que este tipo de polarización sí ha sido observado antes, pero en contextos tecnológicos. Algunos materiales creados por el ser humano, como vidrios polarizados, recubrimientos metálicos diseñados para absorber radiación o sistemas de camuflaje óptico, producen polarizaciones similares, pero jamás en objetos espaciales de origen natural. La NASA, presionada por solicitudes públicas de información, evitó comentar directamente sobre esta anomalía. En su lugar, emitieron un comunicado ambiguo afirmando que los datos obtenidos requieren análisis más profundos. Avi Loeb, una de las pocas voces dentro del mundo académico dispuestas a cuestionar la versión oficial, fue tajante. La polarización del Tracy Atlas sugiere una superficie altamente diseñada o un sistema activo de dispersión de luz. Eso no lo hace un cometa. Lo convierte en algo más. En redes sociales, algunos compararon este fenómeno con tecnologías de invisibilidad teorizadas por físicos militares. Otros, con el efecto observado en pruebas de campos de plasma alrededor de ciertos prototipos aeroespaciales secretos. Sea como sea, la evidencia es clara. No hay nada en el espacio conocido que se comporte así sin intervención tecnológica. Y si el Tracy Atlas posee una envoltura artificial, una especie de escudo, entonces hay que hacerse la pregunta más importante hasta ahora. ¿Qué está protegiendo y de qué? Si hay algo que la naturaleza no hace, es respetar reglas humanas. Los cuerpos del espacio interestelar, cometas, asteroides, fragmentos de hielo o roca, viajan en trayectorias caóticas, impredecibles, casi arbitrarias. Por eso, cuando los astrónomos analizaron la órbita del Tracy Atlas y descubrieron que estaba perfectamente alineado con la eclíptica del sistema solar, algo no encajó. La eclíptica es el plano imaginario sobre el cual orbitan todos los planetas alrededor del Sol. No es un camino obligatorio en el cosmos. Al contrario, la mayoría de los objetos que llegan desde afuera, desde la nube de Oort o desde el espacio interestelar profundo, lo hacen en ángulos impredecibles, cruzando el sistema solar como proyectiles. Pero no el Atlas. Este objeto parece deslizarse suavemente por la eclíptica, como si estuviera siguiendo un carril previamente trazado, como si conociera las coordenadas exactas del sistema solar. Es más, su paso no ha sido aleatorio. El Tracy Atlas ha realizado rasantes controlados con Marte, Venus y Júpiter, tres de los planetas más relevantes desde el punto de vista gravitacional y estratégico.
Según los modelos estadísticos, la probabilidad de que un objeto natural realice acercamientos tan cercanos y alineados con esos 3 planetas consecutivamente es de 0,005%. Una probabilidad tan baja que si fuera un juego de dados cósmico, tendría más sentido encontrar una aguja en una galaxia. Esto llevó a múltiples investigadores, tanto dentro como fuera del ámbito académico, a levantar una posibilidad tan perturbadora como inevitable. ¿Y si esta trayectoria no es fruto del azar? ¿Y si fue diseñada? La lógica detrás de esta hipótesis es sencilla. Si quisiéramos enviar una sonda a otro sistema estelar, aprovecharíamos los planetas para realizar asistencias gravitacionales, las llamadas slingshots, que permiten ahorrar combustible y redirigir el rumbo. Eso mismo ha hecho la humanidad en misiones como Voyager, Cassini, Galileo y Juno. Hemos usado Júpiter, Saturno y otros planetas como catapultas naturales. Ahora, pareciera que alguien, o algo, está haciendo lo mismo en sentido inverso. Avi Loeb lo expresó con claridad. Un objeto natural no realiza maniobras de sobrevuelo tan precisas, pero una nave sí. Más aún, los acercamientos del TNOST-3 y Atlas han sido a distancias llamativamente eficientes. No son colisiones cercanas, pero tampoco vuelos lejanos. Son rasantes calculados, lo suficientemente próximos para recopilar datos, medir atmósferas, analizar campos magnéticos o simplemente observar. Y hay más. Durante su trayecto, el objeto ha permanecido estable, sin desviaciones por fuerzas externas, sin giros erráticos ni cambios caóticos de velocidad. Es como si estuviera guiado desde dentro, como si tuviera un sistema de navegación activo o instrucciones precisas para cada fase del recorrido. La pregunta ya no es si está alineado. Eso está demostrado. La verdadera cuestión es, ¿quién o qué eligió esa ruta y por qué? Porque si un objeto del espacio profundo entra al sistema solar y actúa como si ya lo conociera, tal vez no sea su primera visita. El 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio en Ohio registró el que sería uno de los eventos más desconcertantes de la historia moderna de la astronomía. Una señal de radio potente, precisa y sostenida, proveniente del espacio profundo. Duró exactamente 72 segundos. Fue captada en la frecuencia del hidrógeno, la misma que los científicos consideran ideal para comunicaciones interestelares, y nunca más se volvió a repetir. El astrónomo que la descubrió, Jerry Eman, escribió una sola palabra en el margen del papel. ¡Wow! Así quedó grabada para siempre. La señal wow. Durante décadas los científicos buscaron explicaciones, interferencias terrestres, reflexiones atmosféricas, satélites desconocidos. Ninguna teoría logró explicar lo que sucedió. Lo único que sabíamos era su origen aproximado, una región del cielo en la constelación de Sagitario. Pero hoy, casi 5 décadas después, una nueva posibilidad emerge. Cuando los astrónomos calcularon la trayectoria retrógrada del 3I Atlas, proyectando su curso hacia el pasado, descubrieron algo que heló la sangre de más de uno. El objeto habría estado muy cerca de la región exacta desde donde se originó la señal WOW en aquel agosto de 1977. La diferencia entre la posición calculada del Atlas y la del origen de la señal es de apenas 6 a 9 grados en el cielo. Es decir, una separación angular tan pequeña que podría cubrirse con el ancho de una mano extendida. ¿Coincidencia? Según cálculos estadísticos, la posibilidad de que un objeto interestelar proveniente del espacio profundo cruce exactamente por esa región y luego aparezca en nuestro sistema solar es de 0,6%. Demasiado preciso, demasiado improbable. Si el 3I Atlas proviene de esa zona, y si esa zona fue la fuente de la única señal de radio no natural jamás detectada, ¿estamos hablando del mismo emisor? Algunos teóricos proponen que la señal WOW no fue una simple emisión al azar, sino un pulso de reconocimiento, un llamado, un marcador de ruta. Y ahora, casi medio siglo después, algo ha respondido. Otros van más allá. Sugieren que el Atlas pudo haber sido lanzado hace mucho tiempo y la señal fue solo un eco anticipado de su llegada, un aviso. Avi Loeb, aunque prudente, reconoció el vínculo inquietante. La coincidencia entre la trayectoria del Atlas y el origen de la señal WOW es lo suficientemente cercana como para no ignorarla. Y si ambos eventos están conectados, entonces lo que observamos hoy no es solo un objeto interestelar, sino la segunda parte de una conversación iniciada hace 50 años. Una conversación que la humanidad nunca logró responder. El pasado está tocando a la puerta del presente. ¿Estaremos listos esta vez para escuchar? Mientras el mundo miraba hacia Marte, hacia los rovers y las transmisiones del 3I Atlas, un fenómeno igual de inquietante comenzaba a desplegarse aquí, en la Tierra.
En cuestión de semanas, aeropuertos de Europa comenzaron a cerrar por motivos inusuales. Drones no identificados surcando los cielos. Primero fue el aeropuerto de Praga, en la República Checa. Luego Múnich, en Alemania, seguido por reportes similares en Suecia, Noruega, Dinamarca e incluso en zonas remotas de Italia y Suiza. Todos con un patrón idéntico. Objetos luminosos, silenciosos, de movimiento errático, imposibles de rastrear por radar convencional. Los gobiernos aseguraron que eran drones civiles, quizás pruebas militares no autorizadas o fenómenos atmosféricos. Pero los videos filtrados, las imágenes de cámaras de seguridad y los testimonios de pilotos decían otra cosa. Aquello no se comportaba como drones comunes. No hacían ruido, no mostraban luces de navegación y desaparecían en segundos, como si desmaterializaran. Incluso las armas antidrones modernas, diseñadas para cortar las señales de radio y derribar estos aparatos, no surtían efecto. Equipos especiales fueron desplegados en aeropuertos, pero no lograron interceptar ni uno solo. Algunos especialistas comenzaron a hablar de una oleada de ovnis tecnológicos, objetos voladores no identificados con origen desconocido pero comportamiento inteligente. Y lo más alarmante, estos incidentes comenzaron a aumentar al mismo tiempo que el 3I Atlas se acercaba al sistema solar interior. Coincidencia tal vez, pero muchos comenzaron a hacer conexiones. Un objeto interestelar con trayectoria dirigida, polarización negativa extrema que sugiere camuflaje, una firma metálica artificial, y ahora, objetos en la Tierra que actúan como sondas de observación. ¿Estamos siendo monitorizados? Incluso, figuras de alto rango se pronunciaron. El exministro de Defensa de Japón, Shigeru Ishiba, declaró abiertamente que su país había desarrollado protocolos para una eventual respuesta a presencia extraterrestre. Y dejó claro en una entrevista que no hay fundamentos sólidos para negar la existencia de objetos controlados por formas de vida no humanas. La situación escaló tanto que incluso el Kremlin y la OTAN emitieron comunicados. Ambos negaron responsabilidad militar sobre los eventos. Rusia fue clara. No tenemos operaciones aéreas encubiertas en territorio europeo. Y sin embargo, nadie sabe quién los controla. Mientras tanto, portales alternativos y comunidades científicas independientes recopilaban pruebas. El canal Galería del Meteorito mostró cómo algunos de los avistamientos en Europa coinciden en línea recta con la trayectoria del 3I Atlas, como si estos objetos estuvieran siguiendo su avance desde la órbita baja terrestre. No se trata solo de luces en el cielo. Estamos ante una interferencia activa, sostenida y global, justo en el momento en que el objeto interestelar más anómalo jamás registrado realiza maniobras cerca de nuestros planetas. Vigilancia, reconocimiento, coordinación. Sea cual sea la respuesta, Europa ya no mira al cielo con indiferencia. La sombra del Atlas se proyecta ahora sobre nuestras propias ciudades. Después de todo lo expuesto, la masa imposible, la cola invertida, la composición metálica, la polarización inédita, la trayectoria planeada, la coincidencia con la señal WOW y los drones en Europa, solo queda una pregunta legítima, inevitable, urgente. ¿Qué es realmente el 3I Atlas? Desde su descubrimiento, la comunidad científica se dividió. Por un lado, están quienes insisten en clasificarlo como un cometa interestelar atípico, argumentando que la ciencia aún no ha registrado suficientes objetos de este tipo como para trazar un patrón confiable. Para ellos, el Atlas es simplemente una rareza estadística, una excepción entre millones. Pero por otro lado, un grupo creciente de astrónomos, físicos teóricos y analistas independientes considera que estamos ante algo completamente diferente. Algo que desafía las leyes de la probabilidad, las dinámicas celestes y la química del universo conocido. El propio Avi Loeb, ex jefe del Departamento de Astronomía de Harvard, ha dicho públicamente que no debemos descartar la hipótesis tecnológica. No podemos asumir que cada objeto que se mueve en el espacio es una roca. Debemos tener la valentía de considerar que algunos podrían ser naves, sondas, tecnología. Loeb incluso propuso una escala para medir la probabilidad de origen artificial de un objeto. Y cuando el narrador Richard del canal Galería del Meteorito fue consultado sobre su posición en esa escala, no dudó. Nivel 5. ¿Qué significa eso? Que según ese criterio, el 3I Atlas presenta signos de tecnología pasiva, con suficientes anomalías como para ser considerado sospechoso de diseño inteligente. Para ponerlo en perspectiva, el nivel 4 representa el 50% de probabilidad de origen tecnológico. El nivel 5, donde Richard se posiciona, implica más de 60%. Loeb, por su parte, se ubica entre 4 y 5. ¿Y tú? ¿Dónde te ubicas?
Porque si aceptamos que hay una posibilidad real de que el 3 y Atlas no sea natural, entonces el escenario cambia por completo. Ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de historia, de contacto. Muchos argumentarán que no hay pruebas concluyentes, pero ¿cuántas anomalías deben apilarse antes de que la suma se vuelva insostenible? ¿Cuántas coincidencias hacen falta para dejar de llamarlas coincidencias? El Atlas se comporta como una sonda que recolecta datos. Observa planetas clave. Sigue la eclíptica como si ya conociera su mapa. Evita peligros. Emite estructuras ópticas desconocidas y resiste condiciones extremas sin fragmentarse. Si eso no es una nave, entonces tal vez no sabemos. Reconocer una cuando la tenemos frente a nosotros. Y mientras los gobiernos callan, las transmisiones se interrumpen y las explicaciones oficiales se repiten como un mantra. Una verdad se abre paso. Algo nos está visitando. Tal vez no venga a invadir, ni siquiera a contactar. Quizás solo esté mirando. Y quizás lo ha hecho antes. Pero esta vez lo vimos venir.